Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a presentar la implementación y análisis de lo que es la práctica número 6, el cual consiste en un inversor de puente completo. Para esto nos basamos en el circuito que presento en la siguiente figura, que se observa en la pantalla, que es lo que podemos visualizar aquí. Ya, lo que podemos visualizar es que el circuito de potencia con el cual está basado este inversor de puente completo está constituido por 4 IGBT de manera en paralelo con los IGBT, los diodos, y la carga de salida, que es una carga RL. Sin embargo, en la práctica nos piden que implementemos una carga RLC, el cual nos permite obtener una mejor forma de onda en la salida, disminuyendo los armónicos y por tanto el parámetro que representa estos armónicos, que es el THD. Algo que me gustaría acotar y que también recalca en el video es que este circuito ya se lo ha implementado anteriormente, pero para lo que es un circuito de rectificación sobre un troceador, perdón, tipo E, bipolar. Entonces, lo que se hace es utilizar ya ese circuito que hemos previamente implementado, que es un troceador clase de conmutación bipolar, tal como había indicado, y lo vamos a cambiar por un inversor de puente completo. Guardamos con otro nombre, claro, para no confundirnos. Tenemos inversor puente completo final. Bueno, ahí tengo también un archivo previo que lo utilicé para ver el video, implementarlo previamente y poder hacer el análisis y la implementación ya ahora. Entonces aquí colocamos inversor puente completo final. Una vez realizado este paso, vemos los parámetros que hay que considerar en el circuito. En este caso vamos a tener una resistencia de 10 ohm, una inductancia de 31.5, lo que es el voltaje BC, esto se lo utilizaba como una carga para poder modelarlo como un motor, sin embargo no se va a considerar, perdón, la FEN es lo que me refiero. La tensión DC va a tomar un valor de 220 voltios, tal como se indica ahí. ¿Qué más? En respecto a lo que es la frecuencia, es de 60 Hz, la frecuencia de modulación. Bien, por otro lado tenemos lo que es la capacitancia, también se va a considerar un capacitor. Que tiene un valor de 112 microfaradios. Bien. Luego de tener esto en consideración, modificamos lo que es la resistencia a 10, 31.5 milihenrios para el inductor. Ponemos un circuito RLC. La corriente inicial del inductor es 0, aquí 112. Y el voltaje del capacitor inicial también es 0. Acá la tensión DC modificamos a 220. Bien, una vez modificado vamos a verificar también lo que es el circuito de control. Si nos ayudamos en la gráfica anterior, que se visualiza aquí, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos un saturador que si es mayor a 5 voltios va a ser 5 como señal de alto y va a ser 0 como señal de bajo.
si es menor a este rango, como señal baja, o sea, si es menor a cero. Recordemos que la señal de entrada va a ser una señal sinusoidal y ya no va a ser una señal mediante PWM, que en ese caso se utiliza un voltaje de referencia y un voltaje, o sea, una señal moduladora y una señal portadora. Aquí directamente se utiliza una señal sinusoidal, por ende borramos esta parte de aquí y utilizamos un bloque denominado sync wave. Aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? La frecuencia en radianes por segundo sería 2 por pi por f. En este caso vamos a usar la frecuencia moduladora. Una amplitud lo dejamos en 1. Aquí he puesto 2,9i. Es pi. Ahí sí. Lo colocamos directamente. Ahora bien, las señales de disparo, ¿cómo van a ser ejecutadas? Aquí se ve que cuando es una señal en alto, se va a ejecutar tanto lo que es GE1, GE1 y también lo que es G2, E2, que serían el de aquí y el de acá. En nuestro circuito sería el TA positivo y el TB negativo. Mientras que acá hay unos inversores, estos son señales de complemento que se van a disparar a la vez cuando es TB positivo y TA negativo. Si comparamos con lo que tenemos, quiere decir que vamos a tener TA positivo, correcto, y TB negativo, correcto. Y como inversor, aquí en lo que es con álgebra booleana, tenemos con un negado, ¿no? Para lo que es el TB positivo y el TA negativo. Entonces no debemos modificar nada en las señales de disparo, sigue siendo lo mismo el comportamiento. Lo único que se modificó es aquí en la entrada para lo que es la señal sinusoidal. ¿Qué más se debe considerar? Aquí nos aparece un error, pero aquí se debe porque está en función de f, pero ahorita tenemos frecuencia mod. Y esta variable f mod, ¿de dónde aparece? Para esto vamos a MATLAB, creamos un script. En este script definimos la frecuencia de modulación 60 Hz, lo que se quiere la frecuencia de salida de la carga. Y también definimos el periodo, que es el inverso, ¿para qué? Para poder simularlo aquí en el tiempo de simulación, valga la redundancia. Lo dejamos para 3 periodos. Hemos modificado respectivamente cada uno de ellos. Y ahora también lo que nos pide en la práctica es poder visualizar el comportamiento de la tensión de tanto del inductor como del capacitor. Entonces, para esto utilizamos estos bloques. Borramos la FEN. Copiamos aquí 3 veces para poder separar cada uno de los elementos de la carga.
Entonces seguimos implementando cada uno de los componentes tal como lo estoy realizando. Y luego ponemos las mediciones de tensión en cada uno de estos componentes de la carga y después vamos a analizar. Mientras tanto voy a seguir implementando lo que he explicado. Creamos un scope. Bueno, a partir del de aquí. Aumentamos el número de entradas. 5. Bien, aquí ya podemos visualizar cada una de las señales, tanto de lo que es la corriente de la fuente, la tensión en la carga, la corriente de la carga. Aquí debemos modificar los nombres para no confundirnos. Vamos a poner B, tensión de capacitor, y tensión del inductor. Una vez implementado cada uno de ellos, entonces ya procedemos a analizar lo que es el circuito. Para esto debemos percatarnos de estas tres variables, que es lo que nos va a poder dar indicios de cómo es el comportamiento que se está realizando en lo que es el circuito. Por ejemplo, se puede visualizar y reconocer que hay 4 intervalos de cómo se comporta el circuito. ¿Cuáles son estos intervalos? Para esto nos ayudamos de los cursores y nos ayudamos con la tensión en la salida, porque tiene 4 niveles de tensión distintos. Entonces debe que va a cambiar el comportamiento del circuito en cada nivel. Es decir, que desde el intervalo 1 consiste entre los dos cursores que he resaltado aquí. El intervalo 2 es el que voy a fijar en los dos cursores. Perdón, más acá. Ahí sería el intervalo 2.
El intervalo 3 ya cambia la tensión a negativo, con un valor de 221, bueno, 218. Y el último intervalo, el intervalo 4, es el que estoy presentando aquí en este momento, que es un valor de 221.6 voltios. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de esto? Para esto nos ayudamos también del circuito implementado y vamos a analizar el primer intervalo. ¿Qué es lo que se está sucediendo en el circuito? Entonces, como había indicado, el primer intervalo se encuentra en los cursores que estoy señalando ahorita. ¿Y qué es lo que vemos? Que la corriente de la fuente es positiva. Entonces nos ayudamos. Nos indica que es positiva. Va para esta dirección. Por otro lado, lo que es la corriente en la carga también es positiva. Entonces la dirección de la corriente de la carga va para este lado. Mientras que la tensión de salida dice que es positiva. Para esto vamos a analizar el circuito. La forma para que se conduzca por este lado y vaya hacia esta dirección de la carga no podría ser por aquí. ¿Por qué? Porque la única manera para que llegue la carga es en dirección contraria. No puede ser por los diodos, ya que no se van a polarizar. Por último, nos queda este camino que es con respecto al IGBT TA positivo. Luego cierra con TB negativo y regresa a lo que es ya a la fuente. Entonces, este comportamiento es el que se da en el primer tramo. Si analizamos qué es lo que está sucediendo mediante esta malla, vamos a observar que el voltaje DC es positivo como referencia, luego pasa por TA más y TB menos, que en realidad son dos tensiones del IGBT. Los voy a poner como BQ. Y con respecto a la carga, sería una caída, menos, sería más, menos LOAC. Sí, menos B LOAC. Si esto igualamos a 0 y despejamos el contexto mejor. Si esto igualamos a 0, nos va a quedar que B LOAC va a ser B de C menos B de Q. Si B de C vale, B LOAC, B de C vale 220 y la tensión en la caída de conducción de los IGBT es 1 voltio, sería menos 2 voltios. Esto daría igual a 218 voltios. Verificamos en el scope 1 que vale un valor de 2.18 por 10 a la 2, que es 218 voltios, el cual es correcto. Ahora el segundo intervalo, nuevamente consiste entre los cursores 1 y 2 que se señaló aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ahora ya la corriente de la fuente es negativo. Para esto vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a dibujar nuevamente. Ahora la corriente de la fuente es negativo, por ende va a ir para este lado. La corriente de la carga también es negativo, ya no va a ir para este lado, sino para este lado. Porque recordemos que BLOAC es de la siguiente manera. Más BLOAC menos. Ya. Entonces, ¿de qué manera se consigue que vaya a esta dirección y regrese para acá? Entonces sería yendo por el diodo de A positivo. Y regresa por DB negativo. Entonces, el segundo intervalo sería el trayecto que estoy resaltando aquí. Ahora si analizamos la malla,
vamos a observar que tenemos más BDC. Ah, no, perdón, menos BDC porque está una caída de positivo a negativo. Las caídas de tensión de los dos voltajes de los diodos cuando existe polarización y una subida en lo que es VLOAC. Entonces, si despejamos VLOAC, nos va a quedar que esto va a ser igual VLOAC a BDC menos 2 veces la tensión de los diodos. Si BDC vale 220 y la tensión de los diodos es 0.8, nos va a quedar 220 menos 1.6, que sería 218.4. Sí, ¿verdad, no? Sí, 218.4. Entonces, si vamos a la tensión, el inversor 1, tenemos 221. Aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo. Aquí iría más. Entonces, vamos a borrar esto. Y sería VLOAC igual a 220 más 2 por 0.8, que me daría 221.6 volts. Que eso sí coincide con el segundo intervalo, 221. Ahora, otra forma para poder verificar que sí es lo que estoy indicando, o sea, la trayectoria, cómo está conduciendo el circuito, es mediante el diodo DB negativo y el diodo DA positivo. Entonces, para eso nos ayudamos de otro scope, que serían las señales de corriente, a ver si que están conduciendo estos semiconductores. Entonces, como nos interesa DA positivo y DB negativo, aquí tenemos DA positivo, corriente del diapositivo es el que es el de acá. Entonces, si vamos a este segundo intervalo, es el que resalto aquí. Y verificamos que justamente DA positivo está conduciendo en el segundo radio. De manera análoga sucedería ya no con DA positivo, sino con DB negativo, que se encuentra en esta parte última de la gráfica. De color rojo, DB negativo, entonces DB negativo y DA positivo están conduciendo en ese intervalo. Y anteriormente teníamos que los IGBT en el intervalo 1, me refiero, estaban conduciendo TA positivo y TB negativo. TA positivo, o sea, en este primer intervalo, ahí, TA positivo y TB negativo, también es correcto. Ahora vamos a analizar lo que es el tercer intervalo, que consiste en lo que son los cursores que estoy ahorita resaltando. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Que la corriente en la fuente es positivo. Debemos ver ya, que la corriente de la fuente es positivo, por ende, vamos a hacer un dibujo. Va a ser de esta manera. Luego también visualizamos que la corriente de la carga es negativo. Entonces seguiría en esta misma dirección. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se obtiene para que la dirección de la corriente de la carga como la corriente de la fuente cumplan estas direcciones? Es que debe venir por esta dirección, por estos semiconductores, TB positivo y TA negativo. Si nosotros analizamos de igual manera el lazo, vamos a encontrarnos que va a ser B de C menos 2 veces la tensión de los IGBT, que voy a poner como BQ, y además tenemos más el voltaje de la carga, igual a 0. Lo que nos da que VLOAC
es igual a menos BDC, que es 220, más 1 voltio de lo que es el IGBT por 2 voltios, que nos quedaría menos 218 voltios. Entonces eso es lo que debemos corroborar. Aquí en el cursor 1 nos indican menos 2.18 por 10 a la 2, que es menos 218 voltios, el cual es correcto. Para poder nuevamente verificar que está funcionando bien y mi análisis y mi deducción es de forma correcta, vamos a verificar en el tercer intervalo si que TVA positivo y TVA negativo están trabajando. Entonces vamos al score correspondiente. BP positivo y TA negativo. Entonces aquí ya se visualiza tanto aquí como acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pongamos leyenda. Está conduciendo tanto B positivo de la corriente del IGBT B positivo y tanto lo que es el IGBT de A negativo. Es decir, estos dos semiconductores, TB positivo y TA negativo. Por tanto, es correcto. Ya hemos analizado lo que es el tercer intervalo, ahora vamos al último intervalo, tal como se menciona aquí en estos cursores. Vemos que la tensión en ese intervalo es menos 221.6 voltios. De igual manera nos ayudamos y vemos que en ese intervalo la corriente de la fuente es negativo, entonces, o por ende, la dirección sería para abajo. Además, se observa que la corriente en la carga es positivo, entonces iría para este intervalo. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hago para que estas dos direcciones se cumplan con los semiconductores? Pues fácil, iría por DA negativo e iría por DB positivo. Si nosotros analizamos de igual manera el lazo, nos quedaría que menos BDC menos 2 la tensión de los diodos, menos VLOA igual a 0, lo que nos daría que VLOA es igual a menos 220 menos 2 por 0.8, que daría menos 221.6, que es correcto el valor que nos está dando en el scope del cuarto intervalo. Así, de manera análoga a lo que se analizó los otros intervalos, vamos a verificar que están conduciendo esos respectivos semiconductores. ¿Qué serían entonces? ¿Cuáles serían? Sería DA negativo y DB positivo. DA negativo y DB positivo. DA negativo, DB positivo. Entonces borramos todo lo que hemos analizado. Y el tercer intervalo sería de aquí hasta acá, donde señalo el rango en los cursores. Por ende, este color más bajo es el B positivo, del diodo B positivo y del diodo A negativo. Entonces, esto corrobora que el análisis que se ha realizado en cada uno de los intervalos son correctos. Y esto es todo con respecto a la implementación y análisis de lo que es el circuito 6. Ahora bien, algo adicional que me gustaría también tenerlo en cuenta aquí en esta práctica es hacer un análisis de Fourier, porque con el objetivo de poder verificar qué tan bueno es esa señal que llega a la carga para ser utilizado o aprovechado, ya que uno de los parámetros importantes es el THD, que es perjudicial en cuanto al funcionamiento de equipos industriales, el cual se debe tener muy en cuenta y presente, porque a medida que aumenta ese parámetro, la señal que hay en la carga viene más distorsionada, el cual es perjudicial y no es lo que se requiere en una implementación.
Ahora bien, para poder verificar ese THD, que lo estoy proponiendo como algo adicional o si no también como algo variante, vamos acá a este circuito, a este scope, perdón, vamos a archivo, a configuraciones, a login. Aquí aceptamos Log Data Workspace. Lo dejamos como Scope Data 1, no hay problema. Estructura con tiempo. OK. Y otro paso adicional que vi que tenían problemas, y esto sucede, ¿por qué? Porque al momento de configurar el modelo, o sea, de Simulink del programa, debemos ir a datos de exportar e importar. Y por default sabe venir que si la salida de simulación es simple mediante un OUT, y dentro de este OUT va a estar lo que es la variable Scope Data, pero para evitar esto y que salga directamente Scope Data, desactivamos esta opción. Entonces, una vez que desactivamos, corremos el programa. Vamos acá y ya verificamos que está Scope Data. Entonces, para ver que si es verdad, limpiamos nuevamente todas las variables. Corremos esto para actualizar el periodo y la frecuencia de modulación. Corremos nuevamente el programa para ver si que se está llegando los datos de Scope Data. Hasta eso aprovechamos abriendo ya lo que es Power Geek. Power Geek, vamos a la ventana de herramientas, luego a lo que es análisis Fourier. A ver, corremos. Ahí terminó de correr el programa. Y ya vemos Scope Data 1, donde ya se encuentra integrado tanto el tiempo como ya la señal en sí. Como es una estructura, porque tenemos también otras señales como IS, VAU, IAU, la tensión del capacitor, la tensión del inductor. Entonces, como había indicado, ya vamos a lo que es la herramienta de función de transferencia de Fourier, análisis de Fourier, perdón. Entonces aquí actualizamos y ya podemos analizar las 5 señales. Ahora bien, con respecto a lo que es la corriente de la fuente, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Si nosotros analizamos lo que es la corriente de salida, vemos que un primer periodo es el que señalo aquí. Sin embargo, con respecto a la corriente de la fuente, no es un periodo, sino son dos formas de onda similares que están sucediendo en ese rango entre el cursor 1 y cursor 2. Por ende, la frecuencia es mayor, es decir, al doble. Para esto, ¿para qué nos sirve esto? Porque al momento que nosotros queremos hacer análisis de Fourier, uno de los parámetros que me pregunta es la frecuencia fundamental, que serían los 160 Hz. La tiempo que inicia podemos indicar de 1/60 y requiero unas 3 señales, 3 periodos, perdón. Entonces, una vez que ya está indicado aquí, computamos y vemos las barras. Una forma más rápida de poder visualizarlo, indicando valores, utilizamos el de lista, y aquí ya nos indica lo siguiente. Para lo que es la corriente de la fuente, los datos que se representan aquí. No los voy a analizar con profundidad porque quiero también ver el de lo que es la corriente de salida.
Entonces vamos otra vez, regresamos a la ventana donde tenemos el análisis de Fourier y vamos a cambiar a lo que es la corriente de salida. De ya no sería 120, sino 60. Vamos con dos intervalos. Perdón, aquí yo. Entonces con dos intervalos hacemos nuevamente computar y verificamos que el THD de este parámetro es 18.97%. La corriente DC, la componente DC, esa señal de la carga es 0.04, una señal muy bajita, prácticamente es despreciable lo que hay en el comportamiento de la señal DC. El porcentaje de THD es 18.97%, debería ser al menos menor a 10, pero vamos a ver que si no poníamos el capacitor, ese porcentaje aumenta 3 o 4 veces más. Con respecto a la que es este comportamiento de todo el espectro de frecuencias, vemos la fundamental a 60 Hz, después una contribución considerable que es de 180 Hz, que significa el tercer armónico, con un porcentaje de 17.72%. ¿Por qué hago esto? Porque también uno de mis literales para poder analizar este circuito es verificar qué es lo que sucede si aumentamos el inductor al doble, 240 microfaradios. Entonces, de igual manera, corremos el programa, vamos a la ventana, está corriendo el programa, está demorando un poco, 57%. Se puso lento. Ahora sí, vamos aquí a la herramienta Tool, análisis de transferencia. Vamos a poner IAO a partir desde el segundo. Unas dos señales. Computamos. No queremos el de aquí. Hacemos screen y hacemos la comparativa a ver qué es lo que está sucediendo. Vemos que el porcentaje de THD disminuyó desde 18.97% a 10.97% con solo aumentar el doble de capacitancia, pero esto en términos prácticos hay que considerarlo porque la capacitancia a medida que aumenta, el tamaño del capacitor también aumenta de manera proporcional. Entonces eso en términos prácticos también se debe considerar. Por otro lado, lo que es la componente de C es 0.014, un poquito más alto, pero esto es insignificante, así que no repercute en las mejoras que se está obteniendo en aumentando la capacitancia. Dentro de los que son los armónicos, vemos que el tercer armónico ahora llega hasta un 10%, mientras que anteriormente llegaba a 17.72%.
cuál es el principal factor por el cual aumenta los armónicos. Por ende, si reducimos el tercer armónico, reducimos el total. Y esto es lo que se obtiene analizando mediante análisis de Fourier, el comportamiento que hay en la corriente de carga, también puede ser de la fuente, de la corriente de la fuente, etc. Ya esto depende de lo que de lo que se requiere analizar. Y bien, esto es todo, ya se dio una explicación de todo lo que es el análisis, se implementó y también una comparativa de qué sucedería mediante análisis de Fourier, aumentando el doble lo que es la capacitancia. De mi parte, muchas gracias por su atención y me despido.